8 de la mañana con 6 minutos. Saludamos la participación en esta emisión informativa del doctor Mauricio Alarcón. Él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y de lo que vamos a hablar en estos minutos es del Barómetro de la Corrupción 2022, un estudio elaborado por Fundación Ciudadanía y Desarrollo junto con Transparencia Internacional, con el apoyo de la cooperación alemana GIS. Entendemos que este reporte se efectúa en el país por primera vez, y para conocer los pormenores de cómo se desarrolló esta encuesta, por favor, Mauricio, si nos da a conocer los pormenores. Bienvenido, muy buenos días. Jaime, buen día, un abrazo a la distancia para ti y un saludo y un buen día para nuestra audiencia de Ecos de Rumiñahui. Hablar de corrupción se ha convertido en una práctica diaria para los ecuatorianos y muchas veces se queda en la percepción, en el sentimiento de indignación, pero con una evidente falta de información y datos al respecto. Se conocen casos, se conocen investigaciones, pero no hay datos duros al respecto. Esto fue lo que nos motivó a Ciudadanía y Desarrollo, de la mano de Transparencia Internacional, a quien representamos en el país, a realizar por primera vez una encuesta técnica especializada, a la que hemos titulado Barómetro de la Corrupción, en línea con ejercicios similares que se han llevado a cabo no solo en la región, sino en el mundo entero, para poder preguntar al ciudadano, obtener información y datos de la ciudadanía respecto de este fenómeno que tanto daño nos hace. Y mira que es fácil hablar que la corrupción es un problema grave, pero es mucho mejor afirmar, aunque la verdad duela, que 9 de cada 10 personas en nuestro país, según los datos del estudio, consideran que la corrupción es un problema grave o muy grave. Y el mismo número de personas afirma desconfiar de los esfuerzos del gobierno y de las instituciones públicas para enfrentar el problema. Es decir, hay un problema claramente identificado, pero no se confía del trabajo de quienes deberían hacer algo en contra de este mal. Ahora, de acuerdo a estos datos, en realidad es preocupante en relación a lo que ocurre también en otros países. La situación del Ecuador en relación al resto de países, ¿cómo estamos, Mauricio, por favor? En varios temas uno creería que hay países que en Latinoamérica se encuentran mucho peor, Jaime, y de nuevo, esa puede ser la percepción, pero ya en la práctica, con las cifras comparadas, uno puede ver que el país está en algunos temas por debajo de la media regional. Mira que cuando se le pregunta a quienes participaron de este estudio, ojo, que además tiene cobertura nacional, si desconfían o no de los asambleístas, un 63% afirma que sí, y que los asambleístas son corruptos, 63%. La media regional, Jaime, es del 52%, lo que quiere decir en definitiva que para los ecuatorianos la Asamblea Nacional es mucho peor que para los mexicanos su Congreso, para los argentinos su Cámara de Diputados y su Cámara de Senadores. Estamos muy por encima del promedio regional. Y una situación similar, con una diferencia casi tan alarmante, es la que ocurre respecto de la justicia, porque 58% de los ecuatorianos afirma que la justicia es corrupta, que jueces, magistrados, fiscales son corruptos. La media regional es de apenas del 42%, es decir, hay 16 puntos de diferencia. En nuestro caso, en peor, respecto de la asociación que se hace entre justicia y corrupción. Así es que esas son apenas, Jaime, 2 cifras que nos permiten tener mucha claridad respecto a la triste situación que tenemos actualmente en el país. Y cuando hablamos de los datos duros que muestra esta encuesta, la percepción de los encuestados de esta muestra de 1.500 personas de la costa, de la sierra y del oriente, se podría decir que prácticamente los datos duros demuestran de que la situación es complicada, hay una corrupción en de diferentes instituciones, por lo tanto la percepción de la gente, la percepción de la mayoría es de que en realidad la situación es compleja.
Y es una corrupción que se vive día a día, Jaime. Imagínate lo doloroso que es que quienes dicen haber participado directamente en un acto de corrupción. Y eso es grave. Un 22% dice haberlo hecho para poder acceder a un servicio de salud pública. Algo que debería ser gratuito y de libre acceso para todos los ciudadanos. Que hay un 17% que afirma haber tenido que participar de un acto de corrupción para obtener un documento de identidad, para sacar su cédula, su pasaporte, para sacar su licencia. Ese tipo de problemas, que tienen además perfecta y clara identificación en su origen, no están siendo atacados por las instituciones, y es por ello que la ciudadanía desconfía de lo que las autoridades hacen al respecto. Mira, a ver, para sacar la cédula no hay turnos, pero si usted tiene urgencia, pague. ¿Pague a quién? No a la institución pública, no un servicio adicional. Pague a quien tiene la modalidad de sacarle la cédula rápido y por encima de todos los incautos que estamos esperando el turno. Eso es corrupción. Y el gobierno podría mejorar el trabajo del registro civil y terminar con ese tema. ¿Por qué no lo hace? Creo que personalmente, así como al parecer a buena parte de los participantes del estudio, la duda les queda flotando, y es una duda que vincula a la institución y a las autoridades con la corrupción. Hay también una corresponsabilidad de las personas que también pagamos para de pronto agilitar el trámite, entonces hay una corresponsabilidad, digo yo, Mauricio. Sin duda alguna, la corrupción no es responsabilidad de una autoridad. La corrupción es responsabilidad de los funcionarios públicos. La corrupción es un problema generalizado de todos los ciudadanos. Normalizar la corrupción es un asunto que nos involucra a todos. Y aunque uno cree, y mira, Jaime, que este es uno de los datos dolorosos del estudio, que corrupción es únicamente el mal uso de los recursos públicos, tenemos casos que indignan y que duelen profundamente, como los de la sextorsión, la extorsión sexual, que es una forma de corrupción que está muy presente en el país, al parecer. No quizá en los índices y en las cifras de otros países de la región, pero que es un claro abuso de poder que no involucra recursos económicos, sino que lo que hace es, aprovechándose de esa relación desigual, pedir favores sexuales a cambio pues de actuar de una u otra forma o de premiar a la persona de una manera en específico. Eso también es corrupción, y eso no tiene que ser abordado ni por la Fiscalía ni por la Contraloría por mal uso de recursos públicos, sino desde la prevención por el Ministerio de la Mujer y de los Derechos Humanos y por la Fiscalía por un delito sexual. Entonces muchas veces esto rompe la lógica tradicional que tenemos los ciudadanos respecto de la corrupción y demanda acciones, como digo, distintas, pero por supuesto inmediatas y urgentes. Respecto al tema de las instituciones, algunas instituciones usted ya mencionó, pero más o menos cómo está la percepción de los encuestados respecto a las instituciones y qué institución es la menos corrupta, se podría decir, no sé. Bueno, en buena hora te digo, porque al parecer la menor percepción de corrupción, la mayor confianza de integridad y de transparencia se da para los militares, los líderes religiosos, los periodistas y las organizaciones de la sociedad civil. Así es que en buena hora, porque por ese lado hay un poco más de esperanza respecto al trabajo de promoción de integridad y de transparencia. Pero mira que la institución o el grupo más corrupto según la ciudadanía son los partidos políticos. Y eso, insisto, aunque indigna y molesta, particularmente me parece grato, porque quiere decir que la ciudadanía, los ciudadanos, tienen claro dónde está el origen de buena parte de los males que vienen a continuación. Porque si yo pienso que los asambleístas son corruptos, es porque los partidos políticos no están haciendo su trabajo en poner personas íntegras en las listas que presentan a los ciudadanos. Porque si yo creo que la justicia es corrupta, es porque tienes a los partidos políticos y a otros grupos de poder metiendo mano, ya no solo en los procesos de designación de jueces, sino en los procesos judiciales directamente. O si tú afirmas que el gobierno, la función ejecutiva, está entre los considerados más corruptos, es porque efectivamente provienen de una organización política. Así es que en buena hora tener estos datos que por supuesto no buscan ni presentar un panorama pesimista ni desolador, sino ser analizados con inteligencia y con profundidad para poder encontrarle soluciones al problema. Y
ya no simplemente desde la creatividad o el ingenio de algún iluminado, sino sobre la base de datos, que por ejemplo, Jaime, nos permite ver que la realidad de la corrupción en las provincias amazónicas es muy distinta a la que se vive en Quito o Guayaquil. Por lo tanto, el abordaje que hay que darle al problema debe ser obviamente distinto. Y en este estudio dan cuenta de que 3 de cada 4 personas opinan que el gobierno actual está haciendo un mal trabajo en el abordaje de este problema. Prácticamente en todos los gobiernos se forma una comisión anticorrupción, pero nunca se ven los resultados, Mauricio. Y ese es un problema serio, Jaime, porque cuando tienes un candidato que te hace ofertas concretas en materia de lucha contra la corrupción, que te hace una propuesta de crear una comisión internacional de expertos para apoyar al país en la lucha contra la corrupción, y una vez en el poder, no solo que hace lo contrario, sino que actúa como el día de ayer, públicamente, en la ceremonia a la que fue invitado por la Policía Nacional, donde habla incluso incoherentemente con aquello que decía cuando era candidato de la honra del gobierno nacional, de que no hay corrupción, de que la culpa es de los periodistas, que además son malagradecidos porque él les ha quitado la ley de comunicación. Estamos claramente identificados con aquellos que dicen que el gobierno no está haciendo un buen trabajo en la materia. Esos actos de inmadurez de quien encabeza el gobierno, que en lugar de decir es posible que haya corrupción e invito a las instituciones a que investiguen y sancionen con todo el rigor de la ley, simplemente se hace de la vista gorda, intenta justificar los actos y mata al mensajero, al periodista. Eso es un absurdo. Así es que ojalá, porque nunca es tarde para enmendar, el gobierno nacional reflexione no solo sobre las cifras, sino sobre sus actitudes y permita que se den esfuerzos conjuntos que acaben de una buena vez con cuestiones tan fuertemente dadas como las de los casos denunciados, yo diría, no solo en las últimas semanas, sino durante el último año. En este estudio también dan cuenta que el 73% sostiene que la corrupción aumentó en el país en los últimos 12 meses. ¿A qué se debe que se incrementa en los últimos 12 meses? ¿O cuál es la lectura que se podría tener respecto a este dato, Mauricio? Yo creo que ahí, Jaime, estamos frente a los hechos que afortunadamente se conocen a través de medios de comunicación, de ciudadanía, de redes sociales. Si una imagen decae, si la confianza y la credibilidad de las instituciones cae, no es porque Jaime Rosero, Mauricio Alarcón y el medio de comunicación se ponen de acuerdo para hablar mal. Es porque hay razones y fundamentos para que a través de la información sea la ciudadanía la que saque sus propias conclusiones. Si uno habla de la Asamblea Nacional, Jaime, cuando nos estamos batiendo y debatiendo entre la integridad física y la inseguridad, cuando estamos preocupados porque la economía no se reactiva y la Asamblea va y aprueba la resolución del bizcocho y el queso de hoja y el dulce de leche, ¿qué opinión podemos tener nosotros? ¿Que la ciudadanía le importa a la Asamblea Nacional o que más bien a ellos únicamente les importa ponerse medallitas, entregarse diplomas y cobrar su sueldo? ¿Estamos nosotros haciéndoles quedar mal? ¿O son los actos de asambleístas, de jueces, del presidente, de su gobierno, los que están generando esta animadversión por parte de los ciudadanos y esta asociación de su imagen con la corrupción? Así es que, de nuevo, que los datos sirvan para la reflexión, que la información que va a seguir fluyendo, espero yo, de manera libre, sirva para que los ciudadanos saquen sus propias conclusiones. No se puede tapar el sol con un dedo. La corrupción ha estado ahí, sigue estando ahí, y lo que tenemos que hacer nosotros es sumar esfuerzos para, de manera responsable, tratar al menos de frenar el avance de este mal. Y en este informe ustedes plantean 7 recomendaciones para mejorar el combate a la corrupción. Por favor, Mauricio.
Y así es, porque no nos quedamos simplemente en los datos, porque no nos quedamos simplemente en la crítica. En Ciudadanía y Desarrollo siempre hemos tenido la filosofía de que hay que ser críticos, pero siempre presentar una propuesta, una alternativa, una acción. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros apuntamos mucho a lo que significa la integridad política, la integridad electoral, la transparencia del financiamiento de la política. El estudio afirma que la ciudadanía cuestiona fuertemente la forma en la que se financian las campañas, porque sabe que una empresa privada o que un grupo de poder le pone plata a un candidato para obtener después un beneficio, un cargo público o contratitos. Hay que trabajar ya no simplemente en las reformas al Código de la Democracia, sino en transparentar el financiamiento de la política. También en línea con una filosofía que desde hace varios años venimos implementando en el país y tratando de que las instituciones la adopten como propia, abrir el sector público al ciudadano, para que sea el ciudadano el que participe de manera activa en el proceso de toma de decisiones, que no sean iluminados los que decidan por nosotros, que en función de situaciones de género, como esa extorsión sexual que abordábamos con pena en los últimos minutos, se pueda analizar el fenómeno, comprender el fenómeno y llevar a cabo acciones concretas que van desde políticas de prevención hasta efectivamente combatir, en este caso hasta los delitos sexuales que deben ser sancionados de manera oportuna. Adicionalmente, Jaime, la ciudadanía tiene miedo de denunciar y cuando denuncia sabe que su denuncia cae en saco roto. Lo que queremos también y proponemos es que se trabaje en denuncias seguras, no únicamente que pueda darse validez a un mecanismo de denuncia anónima, porque ya sabemos que quien abre la boca sufre las consecuencias, sino también para que las denuncias se muevan con agilidad y no dejen la corrupción de manera impune. Que se mejoren los servicios públicos, que sean eficientes e íntegros, que algo tan sencillo como sacar una cédula no demande que el ciudadano se involucre en un acto de corrupción, que si ya estamos pagando impuestos para que funcione la estructura burocrática, estos servicios sean prestados a la ciudadanía con eficiencia, con integridad y con transparencia. Y finalmente, dos detalles no menores. El primero, la regulación de los conflictos de interés, de esas personas que autogestionan cosas en su favor. Que hasta el momento, pues, soy yo el que hoy está en el sector público y dejo todo listo para que después que deje el cargo en el sector privado pueda agarrar los beneficios de ello. Y, por supuesto, potenciar para nosotros lo principal, una ciudadanía activa y empoderada en materia anticorrupción, una ciudadanía que, comprendiendo que tiene prioridades como la inseguridad o la debilidad económica, no deja de lado su responsabilidad en involucrarse en la gestión pública y en decirle a las autoridades y a los funcionarios: mira, yo estoy aquí vigilando lo que haces y quiero que mis recursos, y quiero que mi información, y quiero que mi gestión pública sea eficiente, íntegra y transparente. Esas recomendaciones que esperamos también lleguen a las autoridades para poder hacer esfuerzos conjuntos y cambiar en algo el panorama nacional. Una última cosa nada más, Mauricio, y en esta lista que entiendo usted la tiene a la mano, el país más corrupto y el país menos corrupto, a ver si de pronto nos puede ayudar. Creo que no únicamente se puede hablar en este tipo de temas de manera absoluta. En América Latina, si hay que decirlo, dentro del índice de percepción de corrupción, tenemos el caso de Venezuela, tenemos el caso de Nicaragua y tenemos el caso de Haití, que son los países considerados con una mayor percepción de la corrupción, ojo. Pero del otro lado, los que pueden servir de ejemplo con buenas prácticas, como Uruguay, como Chile o como Costa Rica. No todo es malo, Jaime. Y creo que en ese sentido, desde nuestra región, desde la idiosincrasia latinoamericana, se puede ver las buenas y las malas prácticas, adaptarlas a la realidad local y hacer que efectivamente funcionen siempre, dando un aspecto positivo para la ciudadanía y con un claro enfoque de respeto a la integridad y a la ética pública. Listo, Mauricio, muchas gracias y que tenga un buen día. Siempre un gusto, Jaime, un abrazo. Muy gentil. Gracias a la participación del doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de